En una tranquila noche de Starlet, David Travers conducía su desgastada camioneta por una polvorienta carretera desértica en dirección a su modesto taller en las afueras de un pequeño pueblo. Había pasado el día hasta los codos en grasa arreglando todo, desde motores recalentados hasta frenos chirriantes. Estaba cansado, le dolían los dedos por las largas horas y su mente estaba lista para hundirse en la tranquila soledad del hogar, pero justo cuando se estaba acomodando al ritmo de la carretera vacía, algo le llamó la atención, un débil brillo pulsante en la distancia, casi mezclándose con la pálida luz de la luna. Al principio descartó pensar que podría ser algún residuo reflectante o un viejo cartel, pero a medida que se acercaba, el brillo se intensificó y arrojó un inusual brillo verde azulado sobre el terreno arenoso. David redujo la velocidad de la camioneta entrecerrando los ojos ante la luz, su curiosidad superó el cansancio que pesaba sobre sus párpados. Se desvió de la carretera y se dirigió hacia la fuente de la luz, y finalmente estacionó a unos pocos metros de distancia cuando salió de su camioneta. El aire del desierto susurró contra su rostro, fresco y teñido con el tenue olor del metal. Sus botas crujieron suavemente contra la arena rompiendo el silencio del desierto. Allí medio enterrado en la arena había un vehículo extraño diferente a todo lo que David había visto nunca. Era metálico, elegante y de diseño casi orgánico. Con curvas suaves y sin costuras ni tornillos visibles. ¿Qué demonios?, murmuró David para sí mismo sintiendo la extraña mezcla de emoción y aprensión. Se acercó con cautela pasando su linterna sobre la superficie de la nave. Símbolos que no reconoció estaban grabados a lo largo de su agujero, pulsando suavemente al ritmo del brillo inquietante. Su corazón latía con fuerza. Con una combinación de miedo y asombro, esta no era una máquina terrenal. Mientras se acercaba notó una grieta que corría a lo largo del costado y debajo de ella tenues volutas de vapor flotaban en el aire frío de la noche. Su mirada se desvió hacia la cabina y fue entonces cuando su respiración se atascó en su garganta. A través del vidrio tintado, pudo distinguir dos pequeñas figuras, ambas desplomadas contra lo que parecía ser un panel de control. Eran pálidas con rasgos delicados y extrañas marcas a lo largo de sus brazos y mejillas que brillaban débilmente en la oscuridad. Alienígenas, susurró medio incrédulo. Su voz apenas se escuchaba en la quietud. Las figuras no se movieron y la preocupación de David reemplazó rápidamente su sorpresa inicial. Parecían haber pasado por un aterrizaje brusco y no podía quitarse la sensación de que necesitaban ayuda. Respirando profundamente, alcanzó el pestillo de la cabina, dudando solo por un momento antes de abrirlo. Un suave silbido llenó el aire cuando la puerta se abrió hacia arriba, y un aroma floral extrañamente reconfortante salió flotando. Se inclinó mirando a las dos figuras de cerca. Parecían jóvenes, posiblemente recién pasada la adolescencia. Una tenía cabello plateado que enmarcaba su rostro en suaves ondas, y el otro era negro azabache atado en intrincadas trenzas. Sus rasgos eran delicados, casi como elfos, y sus ojos grandes y ligeramente brillantes estaban cerrados, dándoles una apariencia pacífica, aunque de otro mundo. «Hola, ¿estás bien?», preguntó David suavemente, su voz apenas más que un susurro. No estaba seguro si pudieran oírlo, y mucho menos entenderlo, pero tenía que intentarlo. La chica de cabello plateado se movió, sus ojos se abrieron y revelaron pupilas que parecían arremolinarse con tonos de verde y azul. Parpadeó y se concentró en él con una mezcla de confusión y miedo. Su mano se movió lentamente para cubrir una herida leve en su brazo. La otra chica también comenzó a moverse. Sus ojos oscuros se fijaron en David con una mirada de aprensión. «Está bien», dijo David, levantando sus manos en un gesto de paz. «No estoy aquí para lastimarte. Solo quiero ayudar». Se miraron el uno al otro hablando en tonos suaves y musicales que le recordaron a David a los carillones de viento y susurros. No podía entender una palabra, pero su tono era cauteloso. La chica de cabello plateado, que parecía más alerta, asintió vacilante, y David sintió un destello de alivio. Su atención regresó a la nave que de cerca parecía incluso más golpeada de lo que inicialmente pensó. Podía ver dónde había sido raspada y abollada, y había un olor inconfundible a metal quemado. Lo que sea que haya traído a estas chicas aquí no había sido un viaje tranquilo. «Tu barco parece que recibió una paliza», murmuró David, casi para sí mismo. No esperaba una respuesta, pero para su sorpresa la chica de cabello plateado le tocó el brazo ligeramente. Su expresión seria señaló el pasillo, luego a él y luego imitó el movimiento de apretar un perno. «¿Necesitas que lo arregle?», adivinó David. Levantando una ceja, la chica asintió, su mirada intensa como si lo estuviera deseando. Entendiendo la gravedad de su situación a pesar de sí mismo, una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de David. «Muy bien. Veamos con qué estamos trabajando». Metió la mano en su camioneta TR, sacando su caja de herramientas, sintiendo el familiar peso de las herramientas en sus manos mientras comenzaba a examinar la extraña estructura sin costuras de la nave. Murmuró: «No sé quién eres o de dónde vienes,
Pero máquinas, bueno, máquinas, entiendo. Las chicas lo miraban con una intensidad tranquila como si estuvieran observando algún tipo de ritual. David se arrodilló junto a la nave inspeccionando el daño y tomando notas mentales de lo que podría reparar. Pasó la mano por el pasillo sorprendido de encontrar el metal frío al tacto a pesar del calor residual del vapor. Con cada momento que pasaba la curiosidad de David creció. Estas chicas, quienes quiera que fueran, habían cruzado distancias inimaginables para terminar aquí en este remoto tramo de desierto. Y de alguna manera, de todas las que había tropezado con ellas, muy bien, dijo, tanto para sí mismo como para las chicas, parece que tengo un trabajo que hacer. Mientras se ponía a trabajar, la noche se extendía en el silencio puntuado solo por los débiles sonidos de sus herramientas y el suave murmullo del idioma del alienígena. Una parte de él sabía que estaba metido en algo que no podía ni empezar a entender, pero cuando vio las miradas esperanzadas de la chica, supo una cosa con certeza: no podía simplemente alejarse. Con cada herramienta que alcanzaba las manos de David, se volvían más firmes. No pudo evitar maravillarse ante la artesanía SLE de la nave. Su metal era diferente a todo lo que había encontrado antes, suave pero extrañamente flexible como algo entre acero y seda. Aún así, David trabajó en él como si fuera un motor que había visto cientos de veces, confiando en que los mecánicos se rebelaran. A medida que avanzaba, las dos chicas observaban con atención inquebrantable, susurrándose entre sí en su lenguaje musical de timbre. De vez en cuando una hacía un gesto hacia una parte de la nave u ofrecía una tranquila palabra de aliento. A pesar de la barrera del idioma, David sintió una conexión peculiar, formando un entendimiento silencioso que unía sus mundos. A medida que pasaban las horas, David logró sellar la grieta en el pasillo usando un parche improvisado que creó con un trozo de metal que tenía en su camioneta. No era perfecto, pero aguantaría. Reconectó algunos conductos expuestos, apretando aquí y ajustando allá, siguiendo el diseño. Lógica extraña. Por fin, cuando el amanecer comenzó a estirar sus primeros dedos pálidos por el desierto, David dio un paso atrás, secándose el sudor de la frente. Miró a las chicas que ahora lo miraban con un aire de tranquila esperanza. Sus ojos luminosos reflejaban el tenue resplandor del sol naciente. Creo que eso debería bastar, dijo con su voz cansada. No estaba seguro de sí habían entendido sus palabras, pero parecieron entender y su tono. La chica de cabello plateado dio un paso adelante. Descansando su delgada mano en su hombro, su mirada se suavizó y, aunque habló en su propio idioma, David pudo sentir la gratitud en su voz. La otra chica metió la mano en una bolsa a su lado y sacó una pequeña piedra iridiscente, tendiéndosela. Brilló en la suave luz de la mañana, proyectando un tenue prisma de colores en su mano. Para mí. David pidió que se usaran, asintieron y él aceptó la piedra sintiendo una extraña calidez irradiando de ella mientras la guardaba en el bolsillo de su camisa. Gracias, murmuró, inseguro de si estaba más sorprendido por su regalo o por la tranquila sensación de paz que se apoderó de él en ese momento. Cuando dio un paso atrás, las dos chicas intercambiaron algunas palabras finales con él. Sus ojos iluminados con tristeza y gratitud, la chica con el cabello plateado se tocó el pecho y luego señaló al cielo. El mensaje tácito claro: esto era un adiós. David asintió sintiendo una inesperada punzada de tristeza. Mientras volvían a subir a la cabina, levantó una mano en una silenciosa despedida. Con un suave zumbido, la nave levantó la arena que se arremolinaba debajo de ella, flotó por un momento, y luego con un repentino estallido de velocidad se disparó al cielo, desapareciendo en el infinito azul. David vio como el último rastro de su nave desaparecía de la vista. Cuando el silencio regresó, él se quedó allí como una figura solitaria en el desierto, agarrando la piedra iridiscente en su mano. David vio la nave desaparecer en el cielo. Hasta el último destello de su luz se había ido. Su mano instintivamente agarró la pequeña piedra iridiscente. Su calor, la sorprendente comodidad en el aire fresco del amanecer, finalmente dejó escapar un largo suspiro. Su mente daba vueltas con lo que acababa de presenciar. Se había encontrado con más misterios de los que podía contar en su trabajo, pero nada se acercaba al enigma de esa noche. Mientras conducía de regreso a su taller, David seguía mirando la piedra que descansaba en el asiento a su lado. Cada vez que apartaba la mirada sentía una suave sensación de pulsación en su pecho, un ritmo que parecía alinearse con el débil brillo de la piedra. Era extraño, casi como si la piedra estuviera viva, aferrándose a una pizca de energía de las dos chicas alienígenas que se la confiaron. Cuando finalmente llegó a su taller, David se sentó agarrando la piedra y tratando de sacudirse la persistente sensación de incredulidad. Con un suspiro la colocó en el mostrador, planeando dejarla allí y atribuir toda la experiencia al agotamiento y una imaginación hiperactiva, pero cuando se dio la vuelta para irse, la piedra emitió un suave zumbido, una nota apenas audible que parecía resonar con el aire a su alrededor. David se detuvo. La curiosidad reavivó el zumbido del grupo GRE más fuerte y de repente la piedra emitió un débil rayo
De luz que se proyectó en el aire frente a él, los colores se arremolinaron dentro del rayo formando símbolos que se desplazaban y se reorganizaban hasta que se parecían a una serie de imágenes en movimiento. Los ojos de David se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que estaba mirando una especie de holograma, una exhibición visual en el aire diferente a cualquier tecnología que hubiera visto. La proyección comenzó con una imagen de un planeta vasto y azul girando lentamente en el vacío. Mientras la escena se extendía, vio grupos de naves alrededor del planeta, algunas familiares en forma, otras completamente extrañas. La proyección se acercó mostrando dos pequeñas figuras en una de las naves. David reconoció a las chicas inmediatamente, sus rostros se llenaron de determinación mientras operaban su extraña nave. La imagen cambió de nuevo mostrando una serie de explosiones, naves masivas enzarzadas en batalla y luego y finalmente un rápido descenso hacia la Tierra. Él lo juntó lentamente. Estas chicas habían estado escapando de algo, una guerra, o tal vez un evento catastrófico. Habían venido a la Tierra probablemente por accidente, tal vez como resultado de los daños sufridos en ese conflicto, y de alguna manera habían sobrevivido al choque y terminaron en la parte del desierto de David donde el destino los había unido para esa única noche surrealista. ¿Qué demonios?, murmuró mientras observaba cómo el holograma se desvanecía. La piedra volvió a su suave brillo pulsante, descansando inocentemente sobre el mostrador como si nada hubiera pasado. David sintió una mezcla de asombro y responsabilidad apoderarse de él. Esas chicas le habían confiado algo que parecía más allá de su comprensión, pero innegablemente real. No podía quitarse de encima la sensación de que ahora estaba atado a ellas, a la causa que las había traído a la Tierra. Cuando extendió la mano para recoger la piedra de nuevo, escuchó el confuso ruido de la ONU de un vehículo acercándose. Se tensó mirando por la ventana para ver un elegante todoterreno negro que bajaba por la carretera del desierto hacia su taller. Su corazón dio un vuelco y su agarre en la piedra se apretó. Las ventanas tintadas del todoterreno y las placas del gobierno dejaron en claro que este no era un visitante cualquiera. Las autoridades, o tal vez algo aún más cubierto, ya se habían enterado del encuentro. David rápidamente se guardó la piedra en el bolsillo y miró alrededor del taller para evaluar sus opciones. El todoterreno se estacionó afuera y dos hombres con trajes oscuros salieron, escaneando el área con un nivel de escrutinio que le puso los pelos de punta. Se obligó a mantener la calma, se sacudió las manos con un trapo y salió a saludarlos. ¿El señor Travers?, le preguntó a uno de ellos. Su tono era educado pero firme, tenía un aire de autoridad del tipo que sugería que estaba acostumbrado a que la gente respondiera a sus preguntas sin dudarlo. Ese soy yo, respondió David con voz firme. Estamos con una rama especializada del gobierno, dijo el hombre mostrando una placa. Estamos aquí investigando un incidente inusual que ocurrió en esta área anoche. Tenemos razones para creer que un objeto o vehículo de origen desconocido podría haber sido citado. David mantuvo la compostura asintiendo, como si fuera una visita completamente normal. ¿Estás hablando de las extrañas luces en el desierto? El segundo. Los ojos del hombre se entrecerraron estudiando la expresión de David. ¿Viste algo más? ¿Algún objeto o individuo? David negó con la cabeza con cuidado de mantener la voz tranquila. Vi algunas luces, seguro, pero pensé que era solo un par de turistas con un elegante dron. Pasa todo el tiempo por aquí. Aquí los dos hombres intercambiaron una rápida mirada escéptica, pero ninguno insistió más en el asunto. Le agradecieron por su tiempo y le deslizaron una tarjeta de presentación con una línea directa en caso de que recordara algo mientras se iban. David vio cómo la camioneta se alejaba y desaparecía por el mismo camino por el que había llegado. Una vez que estuvo seguro de que se habían ido, sacó la piedra de su bolsillo y la estudió con atención. No podía negarlo ahora que la piedra contenía algo. Las autoridades buscaban algún conocimiento o poder que lo había marcado por asociación. No era una carga. Él pidió, pero sintió una determinación renovada de comprender el regalo que las chicas alienígenas le habían confiado. En el silencio de su taller, colocó la piedra en un pequeño cajón y lo cerró con llave, sabiendo que necesitaría tiempo para descifrar sus misterios. Cuando apagó las luces y cerró, David sintió el peso de un nuevo propósito sobre él. Lo que fuera que hubiera traído a las chicas aquí, y lo que fuera que le aguardara, ahora era parte de su viaje. Poco sabía él que esto era solo el principio. Los días siguientes pasaron tranquilamente, pero la vida de David había cambiado de maneras que solo él podía sentir. La pequeña piedra permaneció encerrada en su taller, pero a menudo sentía su presencia. Un silencioso y pulsante recordatorio de esa extraña noche. Por la noche se encontraba acostado, despierto, repitiendo cada momento en su mente el brillo inquietante. Las chicas de otro mundo. La conexión inesperada. Entonces una noche el silencio se rompió. David estaba debajo del capó de un auto, ajustando un carburador cuando el cajón de las piedras se abrió. Solo se congeló.
Mirando por encima de su hombro para verlo brillar más que nunca, comenzó a zumbar el sonido profundo y resonante como el tañido de una campana distante. El aire se volvió espeso, y luego, como en trance, se encontró atraído hacia la luz. Cuando tocó la piedra, una avalancha de imágenes llenó su mente: paisajes alienígenas, enormes ciudades con torres que giraban en espiral disfrazadas de colores cambiantes, y personas muy parecidas a las chicas moviéndose por calles que parecían vivas, tarareando con energía. Su respiración se aceleró. Estos eran recuerdos que no eran suyos, pero que fluyó a través de él como si fueran. De repente vio una figura parada entre ellos, un hombre alto y severo con ojos profundos y un aura de autoridad. La visión cambió y David vio al hombre dirigiéndose al consejo de otros. Su voz ferviente, advertencia de una amenaza inminente, era una guerra que había llegado a su mundo inesperadamente. La imagen del hombre parpadeó, reemplazada por las chicas que había conocido. Estaban corriendo agarrando la piedra que ahora sostenía. Sus ojos se llenaron de miedo y propósito mientras evadían una fuerza que avanzaba. Las imágenes se desvanecieron dejando a David sin aliento. Se hundió en el suelo agarrando la piedra, sintiendo la enormidad de lo que acababa de presenciar. Estas personas habían estado defendiendo su mundo contra una fuerza tan poderosa que había llevado a sus jóvenes a la tierra, enviándolos en busca de refugio y tal vez aliados a la mañana siguiente. David se sintió obligado a comunicarse. Sabía que era una posibilidad remota, pero contactó a todas las fuentes que pudo pensar: instituciones académicas, astrónomos, cualquiera que pudiera haber detectado algo inusual. Hizo cautelosas averiguaciones, usando vagas lenguajes sobre un nuevo mineral con propiedades curiosas. Cuidado de no revelar demasiado. La respuesta fue cautelosa, pero un contacto en particular le llamó la atención: una doctora, Ellen Porter, una astrónoma tranquila pero muy respetada de una universidad cercana. Su respuesta fue directa, diciendo que había estado monitoreando una señal anómala en la atmósfera durante semanas. Era débil pero distinta, casi como si llamara a algo. Intrigado, David arregló encontrarse con ella en la modesta biblioteca de la ciudad al día siguiente. Cuando se conocieron, Ellen era una figura sensata con ojos penetrantes que parecía absorber todo. ¿Qué sabe sobre la señal?, preguntó. Saltándose las cortesías, David dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Digamos que he tenido algunos encuentros extraños recientemente. La señal podría ser algún tipo de mensaje. La mirada de Ellen se agudizó. Eso es lo que he estado tratando de averiguar. Es consistente, casi como un pulso o una baliza, pero aquí está la cuestión: está en capas con frecuencias que nunca había visto antes, como si alguien estuviera incrustando un mensaje dentro de un mensaje. Ella lo miró fijamente. Si sabe algo sobre esto, señor Travers, podría ser importante. David sintió el peso de su mirada, la importancia del momento. Después de una larga pausa, sacó la piedra de su bolsillo, sosteniéndola para que ella la viera. Sus ojos se abrieron, la ciencia en ella incapaz de oculta su asombro. No sé qué es lo que admitió, pero no es de aquí. Y de alguna manera creo que está relacionado con esa señal. Se sentaron en silencio por un momento, la tranquilidad de la biblioteca amplificando la tensión entre ellos. Ellen finalmente asintió, su voz apenas un susurro. Entonces, necesitamos averiguar quién o qué está llamando. Esa noche David y Ellen instalaron una estación improvisada en su taller, trayendo una serie de monitores, receptores y escáneres. Mientras trabajaban, la piedra pulsaba suavemente a su lado, el ritmo de su brillo coincidiendo con el latido constante de la señal que estaban rastreando. La noche se alargó, y mientras se acercaba el amanecer, sus computadoras de repente cobraron vida, interceptando una transmisión. Una serie de símbolos aparecieron en la pantalla, brillando con un tono azul verdoso familiar. El corazón de David se aceleró cuando reconoció el mismo idioma que había sido grabado en la nave Ali. El mensaje era corto, repitiéndose en un bucle, pero su significado se hizo más claro con cada pulso. Los sobrevivientes se reagrupan en casa, perdidos, buscando aliados. El rostro de Ellen estaba pálido, sus dedos temblaban mientras ella alcanzó el teclado. Es una llamada de socorro. David tragó saliva mirando la pantalla. Nunca había pedido esto, nunca había imaginado convertirse en parte de algo tan vasto y tan misterioso, pero mientras miraba el mensaje en bucle, la imagen de las dos chicas brilló en su mente, la esperanza en sus ojos, la confianza que habían depositado en él. Sin dudarlo asintió, y entonces respondamos. Su trabajo apenas había comenzado y David sabía que los días por venir serían diferentes a todos los que había conocido. La piedra, la señal, los extraterrestres, todo eso había cambiado su vida para siempre, arrastrándolo hacia una historia que llegaba mucho más allá de los límites de la Tierra. Cuando la primera luz del amanecer atravesó las polvorientas ventanas del taller, David y la doctora Ellen Porter se sentaron en un silencio atónito, absorbiendo la magnitud de lo que habían descubierto. El suave pulso de la piedra se sentía casi como un latido del corazón, un recordatorio de que algo vivo en algún lugar de las estrellas estaba esperando una respuesta. Ellen
Se aclaró la garganta rompiendo el silencio. Si esto es una llamada de socorro, entonces es posible que otros puedan responder. Tenemos que tener cuidado al transmitir de vuelta. David asintió considerando los riesgos, pero tampoco podemos ignorarlos. Si hay más sobrevivientes como las chicas que conocí necesitarán ayuda. Después de un debate decidieron escribir un mensaje, una respuesta diseñada para ser discreta, una que señalara reconocimiento sin llamar demasiado la atención. Escribieron una respuesta simple insertándola dentro de la frecuencia de radio más débil, que pudiera alcanzar espacio. Mensaje recibido, tierra, esperando contacto. Vieron cómo la transmisión pulsaba hacia el cielo de la madrugada. Sus respiraciones se mantuvieron en anticipación. La señal se desvaneció en la estática del cosmos, y solo podían esperar. El sol subió más alto y el cansancio comenzó a pesar sobre David, pero antes de que pudiera sugerir que tomaran un descanso, una nueva señal parpadeó en su monitor. Era más fuerte, casi insistente. Elan se inclinó descifrando el audio marmoleado de la guardia mientras se resolvía en palabras suave musical como The Whispers. Él recordó de las dos chicas ayudar a la tierra a seguir la voz, a cortar la estática. El corazón de David se aceleró. No sabía si la voz pertenecía a una de las chicas que había conocido o a otra, pero la urgencia era inconfundible. Están cerca, susurró Elan, sus ojos fijos en la pantalla. Lo suficientemente cerca para enviar un mensaje coherente. Podríamos ser capaces de precisar su ubicación en las próximas horas. Trabajaron juntos triangulando el origen de la señal con el equipo que Elan había traído mientras el sol se hundía en el cielo. Una vez más sus cálculos los apuntaron a un aeródromo abandonado a millas de la ciudad. David preparó su camión, llenándolo con herramientas, suministros de emergencia y cualquier equipo que Elan pensó que necesitarían para conectarse con sus visitantes desconocidos. La miró maravillándose de lo rápido que se había adaptado a esta extraña situación. ¿Por qué estás haciendo esto, Elan?, preguntó mientras cargaban el último equipo. Hizo una pausa, su rostro pensativo. En mi línea de trabajo sueñas con momentos como este, pero más allá de la ciencia de esto, solo tengo una, sintiendo que esto importa. No solo para ellos, sino también para nosotros. Mientras conducían hacia el aeródromo, el paisaje se volvió más desolado. El escaso desierto se extendía interminablemente bajo él. Valle, las sombras del cielo se profundizaron a medida que el crepúsculo se establecía, y cuando finalmente llegaron, el aire estaba quieto y pesado. Con anticipación, instalaron un pequeño transmisor que amplificaba el mensaje de la piedra y lo enviaba a la noche. El momento se alargó y los dedos de David tamborilearon nerviosamente contra el estuche del equipo. Luego, débilmente, una forma apareció en el horizonte deslizándose suavemente a través del anochecer. Una pequeña nave más aerodinámica que la que David había reparado descendió hacia el aeródromo. Su agujero brilló atrapando los últimos destellos de luz que se desvanecía, y su aterrizaje fue casi silencioso, marcado solo por un suave zumbido. David y Elan contuvieron la respiración cuando la escotilla de la nave se abrió. Emergiendo de la nave había una sola figura esbelta vestida con un traje plateado que brillaba a la luz de la luna. La figura miró hacia ellos, y en el suave resplandor David reconoció a la chica con el traje plateado. Su cabello se iluminó con alivio cuando lo vio y caminó hacia adelante con cautela al principio, luego más rápido hasta que estuvo a solo unos pocos pies de distancia. David dijo con voz suave pero llena de gratitud. Su inglés era vacilante, pero el esfuerzo que hizo para hablar era inconfundible. Él sonrió, incapaz de ocultar su alivio. ¿Lograste regresar? La chica asintió y miró a Elan con una pregunta en sus ojos. David los presentó y ella respondió con una ligera reverencia de respeto. Luego su expresión se volvió seria. Señaló al cielo y habló en su idioma nativo. Su voz era rápida, casi urgente. David miró a Elan esperando que alguien lo ayudara a entender. Elan solo captó fragmentos, pero fue suficiente. Nos está advirtiendo. Dijo algo sobre el peligro. La chica se giró y señaló hacia su nave. David vio a otros dentro. Refugiados, jóvenes y viejos, todos luciendo tan cansados y cautelosos como lo había estado la noche en que se conocieron. Se giró hacia Elan. El peso de la situación se estaba hundiendo. Están buscando un lugar seguro y no creo que seamos los únicos los que interceptaron su señal. Justo entonces, otro estruendo bajo llenó el aire. Miraron hacia arriba para ver varias aeronaves desconocidas recortadas contra el cielo que se oscurecía. Sus luces parpadeaban siniestramente. Los ojos de la chica se abrieron y agarró el brazo de David. Hablando apresuradamente, señaló hacia su camioneta. Sin perder otro segundo, él y Elan lo siguieron. Su líder se apresuró a regresar a su camión mientras las otras naves se acercaban. Estaba claro que estos recién llegados no estaban aquí para ofrecer refugio. Cuando el camión rugió a la vida, David miró hacia atrás a la chica que sostenía la piedra con fuerza, sus ojos fijos en él, con una mezcla de confianza y
Urgencia, tenemos que sacarlos de aquí, dijo David con voz firme a pesar del miedo que arañaba su pecho. Elend asintió con la mirada feroz. Entonces hagámoslo con una última mirada a la nave alienígena que ahora acunaba a su pequeño grupo de refugiados. Se alejaron a toda velocidad en la noche, un extraño convoy unido por el destino corriendo contra las sombras que los perseguían. El camión de David rugió a través del desierto, levantando nubes de polvo que flotaban en el aire como rastros fantasmales a su lado. Elend agarró el tablero, sus ojos se lanzaron al espejo lateral donde las luces de la aeronave no identificada se acercaban cada vez más. Detrás de ellos, la chica y su grupo de refugiados se acurrucaron en la caja del camión, sus expresiones una mezcla de miedo y determinación mientras se aferraban a lo que pudieran agarrar. ¿Nos están ganando terreno?, David gritó apenas mirando hacia otro lado del duro terreno del desierto. Elend miró hacia atrás con el rostro pálido. Sí, son rápidos y parece que se están formando. No están aquí para una visita amistosa. Las manos de David apretadas en el volante. Agárrense, dijo empujando el camión más rápido esperando que pudiera soportar el estrés. La chica de cabello plateado parecía entender su urgencia y agarró la barandilla del camión, haciendo señales a los demás en su idioma, instándolos a permanecer agachados. Se desviaron bruscamente dirigiéndose hacia una cadena de colinas rocosas en el horizonte. David conocía bien el área. Las colinas proporcionarían cobertura y podrían darles la oportunidad de perder el avión. Cuando llegaron a la base, él maniobró hacia un estrecho cañón apenas lo suficientemente ancho para el camión. Movimiento inteligente, murmuró Elend mirando hacia arriba al avión que ahora luchaba por mantenerlos a la vista. Rozaron el borde del cañón, pero no podían descender sin arriesgarse a una colisión con las rocas irregulares mientras se adentraban más en el cañón. Una repentina explosión de estática crepitó desde el transmisor portátil de Elend. Ella jugueteó con el dispositivo tratando de eliminar el ruido y se encontró con una voz confusa, fuertemente acentuada pero descifrable. David Travers, la científica de la Tierra Elend Porter, cesó el movimiento, rindió a los refugiados extraterrestres. David intercambió una mirada con Elend. Sus sospechas confirmaron que quienquiera que los persiguiera sabía exactamente quiénes eran y qué llevaban. Elend levantó el transmisor, su voz firme pero cargada de desafío. ¿Bajo qué autoridad esto? Es territorio de la Tierra y no tienes jurisdicción aquí. Hubo una pausa, seguida por una respuesta fría y sin emociones. Somos una unidad de aplicación intergaláctica, autorizada para contener y reubicar cualquier presencia extraterrestre no autorizada. Se recomienda el cumplimiento. David miró de nuevo a la chica, que encontró su mirada con una resolución inquebrantable. Ella alcanzó la piedra sujetándola con fuerza y él pudo verla latir débilmente como si respondiera a su toque. Se dio cuenta de que esto no era un objeto común, contenía algo mucho más poderoso de lo que podía entender. Elend se inclinó hacia David. Si están tan decididos a atraparla a ella y a los demás, hay una razón por la que debemos proteger esa piedra a toda costa, sea lo que sea. Es lo suficientemente importante como para que se arriesguen a venir aquí. David asintió con la cabeza, su mente estaba acelerada. Una idea, pero es una posibilidad remota. Los ojos de Elend brillaron con determinación. Estamos escuchando. David navegó por el cañón cuando comenzó a estrecharse y detuvo el camión. Bajo un afloramiento poco profundo que proporcionaba algo de cobertura, se volvió hacia la chica tratando de comunicarse lo mejor que pudo. Señaló la piedra, y luego de nuevo al cañón, haciendo un gesto con el movimiento de barrido que implicaba poder o protección. Ella parecía estar de pie, asintiendo mientras agarraba la piedra aún más cerca. Se volvió hacia Elend. Si podemos crear una ráfaga de señal lo suficientemente fuerte, podría interferir con sus comunicaciones o sensores el tiempo suficiente para permitirnos escapar, pero necesitaremos amplificar el poder de la piedra de alguna manera. Elend escaneó el área. Sus ojos se posaron en un parche de roca metálica que sobresalía de la pared del cañón. Esa formación rocosa es rica en minerales conductores. Si podemos acercar la piedra lo suficiente, podría crear el circuito de retroalimentación que necesitamos. David y Elend rápidamente fabricaron un arnés improvisado que aseguraba la piedra a la roca. Afloramiento. Posicionaron a la chica de cabello plateado cerca, que parecía entender su plan. Sin palabras, sus dedos rozaron la piedra con reverencia y cerró los ojos, concentrándose intensamente. Mientras se concentraba, la piedra comenzó a brillar más brillante, pulsando con energía que parecía resonar con el cañón mismo. Un zumbido bajo llenó el aire, haciéndose más fuerte y más intenso a medida que la energía de la piedra se amplificaba. Las paredes del cañón comenzaron a brillar, vibrando en respuesta a la frecuencia del poder de la piedra. Las compañeras de las chicas se reunieron alrededor, sus rostros tranquilos como si estuvieran presenciando algo sagrado. Justo cuando el zumbido alcanzó un crescendo, el avión que los perseguía reapareció descendiendo mientras se enfocaban en la ubicación del grupo, pero a medida que se acercaban, la piedra emitió un destello de luz cegador, enviando una onda de choque que reverberó a través del cañón. El
Avión vaciló virando violentamente mientras sus sistemas se descontrolaban. Uno logró estabilizarse y flotar mientras los otros se despegaban, su motor chisporroteando contra la interferencia. De la piedra, Elan observó con asombro cómo el último avión restante luchaba por mantener su posición sin poder obtener una lectura clara de ellos. Está funcionando, David, están perdiendo el control. David no esperó la confirmación, hizo un gesto para que todos volvieran a amontonarse en el camión y se fueron a toda velocidad dejando atrás el avión. Desorientado mientras emergían del cañón, la niña agarró la piedra. Con fuerza su brillo se desvaneció hasta convertirse en un pulso suave. Condujeron en silencio el desierto que se extendía ante ellos con la primera luz del amanecer. Cuando finalmente llegaron al lugar apartado lejos del cañón, David detuvo el camión y los refugiados bajaron. Sus ojos reflejaban tanto agotamiento como alivio. La chica de cabello plateado se acercó a David, su expresión era de profunda gratitud. Extendió la piedra ofreciéndosela, pero él suavemente le empujó la mano hacia atrás. Guárdela, dijo, entendiendo ahora que la piedra estaba destinada a proteger a su gente y solo a su gente. La necesitarás más que nosotros. Elan dio un paso adelante, su voz suave. ¿A dónde irás? La chica miró a sus compañeros y luego al horizonte, donde un desierto interminable se extendía ante ellos. Hizo un gesto hacia el cielo y David comprendió que continuarían su viaje a donde sea que los llevara. Con un último gesto de despedida, los refugios se alejaron hacia el amanecer. Sus figuras pronto se fundieron con el paisaje desértico. David y Elan se quedaron allí mirando hasta que desaparecieron de la vista. Ambos sintieron el peso del encuentro asentarse a su alrededor mientras regresaban a la ciudad. Ciudad. Elan miró a David. ¿Crees que los volveremos a ver? David negó con la cabeza. Lentamente, una leve sonrisa tiró de sus labios. Tal vez no, pero creo que sentiremos las ondas de esta noche durante mucho tiempo. El zumbido del camión llenó el silencio mientras regresaban a la vida que conocían. Cada uno llevaba un pedazo de las estrellas dentro de ellos, unidos por el recuerdo de una noche en la que el universo se sentía más cerca que nunca. Pasaron los días y David se encontró volviendo a su rutina habitual. En el taller, aunque estaba lejos de ser el mismo hombre. Cada vez que tomaba una llave o ajustaba un perno, su mente se desviaba de nuevo a los símbolos brillantes en la nave alienígena. La embrujada pero ojos esperanzados de la chica de cabello plateado y el extraño zumbido de la piedra resonando a través del cañón. Trató de sacudirse el sentimiento, pero el recuerdo se le pegó como polvo del desierto. Elan pasó por la tienda una tarde con una pila de archivos. Ella estaba oficialmente de regreso en el trabajo, pero su expresión tenía un dejo del mismo anhelo que sintió David. Miré algunos de los símbolos que vimos, dijo, deslizando los archivos sobre su escritorio. No es que haya mucho que encontrar, pero pensé que valía la pena intentarlo. David o con acento agudo. Las páginas, cada hoja contenía patrones extraños, símbolos y bocetos, ninguno de los cuales tenía sentido para él. Se ven familiares, admitió mirando a Elan, pero no sé qué tan útil será esto. Elan asintió. No es solo para nosotros. Desde esa noche he estado en contacto con un pequeño grupo de investigadores. Se especializan en criptología y avistamientos inusuales. Personas que realmente creerían algo como esto. David levantó una ceja. ¿Y confías en ellos hasta cierto punto? Elan respondió. Les dije solo lo mínimo, pero intriga. Quieren ver si hay una manera de decodificar los símbolos para entender lo que podrían significar. Cuando David dejó los papeles a un lado, un zumbido familiar le llamó la atención. Se giró, pero no había nada visible, solo el zumbido silencioso de las máquinas en su tienda, pero no podía quitarse la sensación de que la resonancia era exactamente como la que había sentido cuando la piedra se había activado. Es como una parte de ellos. Quédate con nosotros, dijo Elan suavemente, sintiendo su inquietud. Fuimos testigos de algo extraordinario, algo que va más allá de lo que sabemos. Tal vez esa resonancia esté cerca. Recordatorio. David miró alrededor de la tienda, medio esperando que la chica de cabello plateado reapareciera de las sombras, pero estaban solos. ¿Creo que estarán bien?, preguntó con su voz apenas por encima de un susurro. La mirada de Elan se suavizó. Creo que son más fuertes de lo que parecen. Tienen algo poderoso dentro de ellos y gracias a ti tienen el conocimiento y la esperanza de avanzar. La tienda se instaló en un silencio cómodo mientras David y Elan compartían un entendimiento tácito. Aunque las estrellas habían regresado a sus lugares en el cielo nocturno y el desierto estaba otra vez en silencio, ambos sabían que el universo los estaba observando, esperando con secretos que solo unos pocos tocarían alguna vez. Mientras regresaban a la rutina diaria, cada uno sentía un renovado sentido de propósito, ya fuera arreglando motores o estudiando viejos discos. Sabían que algo raro había tocado sus vidas, y ese conocimiento les dio una resiliencia que no habían conocido
Antes y aunque tal vez nunca conocieran a esos refugiados, David nuevamente se sintió seguro de que en algún lugar de la inmensidad del espacio, una parte de él siempre estaría conectada con ellos, unidos por una noche llena de misterio, coraje y la tranquila promesa de lo desconocido, y en la quietud de cada noche que siguió cuando David miró las estrellas, pudo jurar que vio un débil destello. Casi como una señal, un agradecimiento enviado desde mundos lejanos. Pasaron los meses, el desierto regresó a su tranquilidad eterna y la vida de David reanudó su ritmo familiar, pero cada noche, mientras colores inusuales entonces tan rápido como empezó la tormenta se desvaneció dejando el desierto en silencio. Al lado de David listo para retirarse adentro cuando notó una pequeña luz pulsante. Justo más allá del borde de su propiedad su corazón dio un vuelco, se dirigió hacia la luz y encontró un pequeño objeto cilíndrico medio enterrado en la arena. Era elegante y metálico, similar a la nave alienígena que reparó, aunque mucho más pequeña. Cuando se agachó para tocarla, el dispositivo comenzó a zumbar y un calor familiar se extendió por sus dedos. El objeto respondió a su toque proyectando una serie de símbolos en el aire sobre él, símbolos que pulsaban con un suave resplandor acogedor. David no podía entenderlos, pero en su corazón sintió su significado: gratitud, amistad, esperanza. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios cuando se dio cuenta de lo que era un mensaje. Sus amigos, la chica de cabello plateado y su compañero, estaban a salvo y no lo habían olvidado. La proyección se desvaneció dejando el dispositivo. David volvió a guardar silencio y lo recogió acunándolo en sus manos. Con el corazón más ligero de lo que había estado en meses, regresó a su porche, mirando las estrellas, sintiendo el calor que trascendía las palabras, un vínculo que abarcaba años luz. En ese momento, David sabía que ya no era solo un mecánico en un pueblo del desierto, era parte de algo mucho más grande, conectado a un mundo mucho más allá del suyo, y cada vez que miraba al cielo nocturno, sabía que en algún lugar estaban sus amigos. Mirando hacia atrás, recordando la amabilidad de un extraño en un camino de Starlet en el desierto,